El sol se levantaba lento sobre las montañas, tiñendo de tonos anaranjados los campos resecos. Julián, apenas un niño de 8 años, ya caminaba descalzo por la vereda de polvo, siguiendo los pasos firmes de su padre. Llevaba un costal al hombro, demasiado grande para su tamaño, que se balanceaba con cada paso, golpeándole la espalda. «Apúrate, hijo», le dijo don Pedro, su padre, sin voltear. Su voz era áspera, como si la tierra misma hablara a través de él. «Sí, papá», respondió Julián, apretando los labios para no quejarse del dolor en sus pies. El campo no conocía la piedad. Desde temprano se exigía fuerza, aunque los músculos del niño aún no alcanzaban la dureza de un hombre. El día prometía ser largo, las nubes habían abandonado el cielo hacía semanas, y la sequía empezaba a dejar su marca cruel. Julián miraba la tierra resquebrajada. Soñaba con que un día los surcos volvieran a llenarse de verde, que el maíz creciera alto y fuerte como en los cuentos que su madre le contaba antes de dormir. Pero la realidad era otra, el aire polvoriento, el cansancio, la piel agrietada de sus manos. Al mediodía, se sentaron bajo la sombra escasa de un mezquite. Don Pedro abrió un morral y sacó unas tortillas duras, apenas acompañadas con sal. «Come despacio, hijo, que no hay más». «¿Y mamá?», preguntó Julián, con la tortilla en la mano. «Ella comerá lo que sobre». El niño bajó la mirada. Quiso guardar parte de su ración para su madre, aunque el hambre lo carcomía. El silencio se hizo espeso, roto solo por el canto lejano de un gallo. Julián no sabía expresar lo que sentía, pero algo en su interior le decía que la vida no siempre debía ser tan áspera. Por la tarde, al regresar al jacal donde vivían, lo recibió el olor a frijol recalentado. Clara, su madre, lo abrazó con ternura. «Mi niño, estás empolvado hasta el alma», dijo mientras le pasaba un trapo húmedo por la cara. «Hoy trabajó como un hombre», comentó don Pedro, dejando los costales en un rincón. Clara acarició la mejilla de su hijo. Julián se sintió orgulloso, aunque también cansado hasta los huesos. Esa noche, acostado en el petate, escuchó las voces de sus padres hablar en murmullos. «No alcanza, Pedro. La milpa no dará lo suficiente». «Lo sé, mujer. Tendremos que vender la vaca. Si la vendemos, ¿qué beberá el niño? Se adaptará. Así ha sido siempre». Julián fingió dormir, pero cada palabra se le clavaba como espinas. No entendía del todo los sacrificios de sus padres, aunque presentía que cargaban sobre sus hombros un peso que él todavía no conocía. Los días pasaban y la tierra parecía burlarse de sus esfuerzos. Una tarde, mientras recogían mazorcas pequeñas y secas, Julián se atrevió a preguntar: «Papá, ¿algún día la tierra será generosa con nosotros?». Don Pedro lo miró fijamente. En sus ojos había dureza, pero también un cansancio antiguo. «La tierra da lo que quiere, hijo. No siempre es justa, pero es lo único que tenemos». Esa frase quedó grabada en la memoria del niño. Durante años, cada vez que el hambre apretaba o el sudor le corría por la frente, recordaba esas palabras como una lección inevitable. Una mañana, la tragedia llegó al jacal. Clara cayó enferma de fiebre. Sus mejillas ardían, y los ojos parecían perderse en un mundo invisible. Don Pedro, desesperado, buscó remedios en el monte, hojas, raíces, rezos. Nada lograba calmarla. Julián la cuidaba, mojando su frente con un paño. «No me dejes, mamá», susurraba entre lágrimas. Ella, con voz quebrada, le respondió: «Siempre estaré contigo, hijo. Aunque mis manos no te alcancen, mi corazón nunca se apartará de ti». La enfermedad se prolongó varios días, hasta que una mañana Clara no despertó. Julián, apenas de 9 años, vio cómo su padre la envolvía en una sábana blanca y la llevaba al panteón del pueblo. No hubo música, ni campanas, ni flores. Solo la tierra abriéndose para recibirla. Desde entonces, el silencio se volvió más pesado en casa. Don Pedro hablaba poco, Julián trabajaba más, y la ausencia de su madre llenaba cada rincón. En las noches, el niño se acostaba mirando las estrellas, preguntándose por qué se había llevado la vida a la mujer que le regalaba cuentos y sonrisas. Una tarde, Julián le dijo a su padre: «Yo quiero ser diferente, papá. No quiero que todo sea dolor». Don Pedro lo miró, sorprendido por la seriedad en la voz del pequeño. «El dolor es parte de vivir, hijo. Pero si encuentras algo más, lucha por ello».
Ese día, bajo un cielo encendido por el atardecer, Julián comprendió que la vida sería una montaña llena de caídas y ascensos. Y aunque apenas comenzaba su camino, juró en silencio que no dejaría que las sombras lo apagaran por completo. La adolescencia de Julián transcurrió entre campos y madrugadas. Su cuerpo, que había sido frágil en la niñez, empezó a endurecerse con la faena diaria. Sus brazos se llenaron de fuerza y su mirada adquirió una seriedad que lo hacía parecer mayor de lo que era. El recuerdo de su madre seguía latiendo como una herida abierta, aunque el tiempo le enseñaba a guardarlo en silencio. En el pueblo, las fiestas patronales eran el único respiro que la vida ofrecía. Era la ocasión en la que la música, las luces y las risas llenaban las calles polvorientas. Fue en una de esas noches de feria que Julián la vio, Clara, la muchacha de ojos oscuros y cabello largo, bailando con sus amigas al compás de un son jarocho. Julián la observó desde lejos, con timidez. Su corazón golpeaba con una fuerza que no conocía. Por primera vez, el campo, las deudas y las cargas parecieron desvanecerse ante aquella presencia luminosa. Un amigo lo animó. «Ve a hablarle, Julián, ¿qué pierdes?» «No sé qué decirle», respondió él, nervioso. «Dile que sus ojos son como dos luceros». Así empiezan todos. Reuniendo valor, Julián se acercó. Clara, al notar su sombra, giró y lo miró de frente. Él tartamudeó. «¿Quiere bailar conmigo?» Ella sonrió, y esa sonrisa fue un rayo que iluminó la oscuridad de su mundo. Aceptó con un leve movimiento de cabeza. Bailaron torpemente al inicio, pero pronto los pasos se acompasaron. Julián no podía creer que aquella muchacha, que parecía hecha de luz, lo hubiera escogido a él, un campesino sin nada más que ofrecer que sus manos ásperas y su corazón sincero. Durante semanas, Julián buscó pretextos para verla. Pasaba cerca de la tienda donde ella ayudaba a su madre, o fingía comprar pan solo para cruzar unas palabras. Clara no lo rechazaba, al contrario, lo esperaba con paciencia, disfrutando de la timidez con la que él la miraba. Una tarde, sentados en la ladera de un cerro desde donde se veía todo el valle, Julián se atrevió a hablar de sus sueños. «Clara, no tengo riquezas que darte. Solo sé trabajar la tierra, y aún así, la tierra nos castiga seguido. Pero quiero que sepas que si algún día decides caminar conmigo, no te faltará amor». Ella lo miró fijamente, con ternura. «No busco riquezas, Julián. Mi mayor deseo es tener un hogar, una familia unida, aunque sea humilde. Si estás dispuesto a luchar, yo lo estaré contigo». Ese día sellaron su destino con un apretón de manos que fue más fuerte que cualquier promesa. Los primeros años de matrimonio no fueron fáciles. Con ayuda de vecinos levantaron un jacal de madera y techo de lámina. Clara decoró el interior con mantas bordadas por ella misma, intentando que el lugar pareciera más un hogar que una choza. El amor se notaba en los pequeños detalles. Julián regresaba agotado del campo, cubierto de polvo, y Clara lo recibía con tortillas recién hechas. Ella, cuando enfermaba, encontraba en él un cuidado paciente y silencioso. Las risas comenzaron a llenar aquel espacio cuando nació su primer hijo, Pedro, llamado así en honor al abuelo. Julián lo tomó en brazos con una mezcla de orgullo y temor. «Es tan pequeño», susurró, «temo quebrarlo con mis manos». «No se romperá», respondió Clara sonriendo. «Este niño será fuerte como su padre». El llanto del recién nacido se convirtió en música dentro de aquella casa. A pesar de las carencias, ambos sentían que el esfuerzo tenía sentido. Julián trabajaba de sol a sol, y cada vez que el cansancio amenazaba con derrotarlo, recordaba los ojos de su hijo y el abrazo de Clara. No todo era dicha. Hubo temporadas en que la lluvia se negaba a caer, y el maíz apenas brotaba. Había noches en que cenaban solo frijoles aguados, y el pequeño lloraba con hambre. Julián se sentía derrotado, sentado en la penumbra. «Clara, no mereces esta vida de privaciones. Tal vez yo no debía arrastrarte a esta pobreza». Ella se arrodillaba frente a él, tomándole las manos. «No digas eso. Yo elegí este camino contigo.
prefiero una vida dura a tu lado que una vida cómoda sin ti. Esas palabras eran bálsamo para su espíritu. Le recordaban que, aunque la tierra fuera ingrata, el amor compartido era fértil y florecía en medio de la adversidad. Con el paso de los años, la familia creció. Llegaron 2 hijas más, Jacinta y Rosa, que llenaron la casa de cantos y travesuras. Clara enseñaba a bordar a las niñas, mientras Julián les mostraba cómo plantar semillas. En esas escenas sencillas, el hogar se sentía pleno. Un día, al atardecer, Julián observaba a sus hijos jugar en el patio de tierra. Clara se acercó, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Ves lo que hemos construido?, le dijo con voz suave. Sí, y todo con casi nada. No es poco lo que tenemos. Tenemos lo esencial: amor, salud y sueños por seguir. Julián apretó la mano de su esposa. Por primera vez, sintió que la vida, a pesar de sus golpes, le ofrecía una tregua. El recuerdo de su madre fallecida aún lo acompañaba, pero ahora podía mirarlo con menos dolor, como si aquella ausencia hubiera abierto un hueco para que Clara y sus hijos lo llenaran de esperanza. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en lo alto, Julián comprendió que había encontrado algo más poderoso que la tierra y sus caprichos: el amor que da fuerza para resistir y seguir adelante. El viento seco arrastraba polvo sobre los surcos vacíos. Las nubes pasaban de largo, como si se burlaran del campo sediento. Julián, ahora con 30 años cumplidos, se inclinaba sobre la tierra dura, golpeándola con la azada, pero la herramienta rebotaba como si se tratara de piedra. No sirve, murmuró con amargura. Esta tierra se muere. Clara se acercó con el bebé en brazos, Jacinta de apenas 1 año. Sus ojos reflejaban preocupación, aunque intentaba mantener la calma. No te castigues, Julián. No es tu culpa que no llueva. Él miró a su hija, que jugaba con un hilo de lana, ajena a la desesperación de los adultos. ¿Cómo les daré de comer si la milpa no da ni para tortillas? Los niños mayores, Pedro y Rosa, correteaban cerca, delgados y con ropa gastada. Sus risas parecían una burla contra la tragedia que se cernía sobre la familia. Julián sabía que esa alegría era frágil y que pronto se quebraría bajo el peso del hambre. Los días siguientes fueron de penuria. El poco maíz que guardaban se redujo a puñados, el frijol se acabó, y el trueque con los vecinos ya no era posible. Todos sufrían la misma sequía. Las noches se llenaron de estómagos vacíos y llantos infantiles. Una madrugada, Rosa despertó con fiebre. Su cuerpecito ardía y sus labios resecos temblaban. Clara, desesperada, trataba de bajarle la temperatura con paños húmedos. No quiero que se me apague, Julián. No puedo perderla. Él acarició la frente de su hija, sintiendo que la vida se le escurría entre los dedos. Resiste, pequeña. Tu padre no va a dejarte. Buscaron al curandero del pueblo, que llegó con hierbas y rezos. La fiebre es fuerte, dijo con voz grave, lo que necesita es alimento y reposo. Julián bajó la cabeza. ¿Cómo darle alimento si no tenían ni pan? La fiebre se prolongó por días, y aunque la niña mostró leves mejoras, la enfermedad dejó secuelas. Su cuerpecito ya no corría con la misma energía, sus ojos se veían apagados. Clara lloraba en silencio por las noches, abrazada a Julián. ¿Por qué nuestra hija?, preguntaba con voz ahogada. Él no encontraba respuesta. Solo podía abrazarla con fuerza, deseando ser capaz de arrancarles el dolor. Los meses pasaron y la sequía persistió. Julián intentó buscar trabajo en haciendas lejanas, cargando costales, cortando caña, lo que fuera. Pasaba semanas fuera de casa y regresaba con unas cuantas monedas, insuficientes para cubrir las necesidades de 5 bocas hambrientas. Una tarde, al volver del campo, encontró a Clara llorando en la puerta. Tenía a Jacinta en brazos, inmóvil. El rostro del bebé estaba pálido, y sus labios no emitían sonido alguno. Julián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, no puede ser, gritó,
arrancando a la pequeña de los brazos de su madre. La meció con desesperación, buscando un aliento que no llegaba. Se me fue en la madrugada, dijo Clara entre sollozos. No pude hacer nada. Lloraba bajito, luego se quedó callada. Yo creí que dormía. El grito de Julián desgarró la tarde, un rugido nacido de las entrañas. Se arrodilló en el polvo, sosteniendo el cuerpo frágil de su hija. Lágrimas y tierra se mezclaban en su rostro, mientras sus hijos mayores lo observaban aterrados. El entierro fue sencillo, en un pedazo de tierra junto al panteón. No hubo flores ni rezos elaborados, solo la voz temblorosa de Julián. Perdóname, hija. Te traje al mundo para sufrir, y no supe salvarte. Esa noche, la casa quedó sumida en un silencio insoportable. Clara se recostó en el petate, mirando al techo sin pestañear. Me siento vacía, susurró, como si me hubieran arrancado el alma. Julián se tumbó a su lado, abrazándola con fuerza. No podemos rendirnos, Clara. Tenemos a Pedro y a Rosa. Si nos dejamos caer, ellos se perderán. ¿Y cómo seguirás tú?, preguntó con voz rota. Con fe. Con la idea de que el dolor no será eterno. Algún día el campo volverá a dar frutos. Algún día la lluvia llegará. Las palabras de Julián eran más deseo que certeza, pero se aferraba a ellas como a un clavo ardiente. El tiempo pasó lento. La herida de Jacinta nunca se cerró, aunque aprendieron a caminar con ella en silencio. Julián trabajaba más que nunca, endureciendo su cuerpo hasta el límite. Clara, aunque con el corazón quebrado, cuidaba de sus hijos con una dulzura obstinada, como si quisiera protegerlos del destino que les había robado a la pequeña. En medio de la adversidad, encontraron en la fe un sostén. Iban a misa los domingos, no tanto en busca de milagros, sino de consuelo en la palabra compartida con otros que también sufrían. Julián miraba el altar con lágrimas contenidas, pidiendo fuerzas más que respuestas. Un día, mientras caminaba con Pedro de la mano, le dijo: Hijo, nunca olvides lo que hemos vivido. La vida puede golpear con crueldad, pero también enseña a levantarse. Y aunque parezca que todo se acaba, siempre habrá un motivo para seguir. Pedro lo miró con ojos grandes, como si esas palabras quedaran grabadas en su alma. El recuerdo de Jacinta los acompañó siempre, como una sombra silenciosa. Cada vez que el viento soplaba fuerte por las noches, Clara decía que era la voz de su hija llamándolos desde el cielo. Y Julián, con lágrimas escondidas, se aferraba a la esperanza de que, a pesar de la pérdida, aún quedaba vida por defender. El sol nacía con un resplandor distinto sobre las tierras de Julián. Aquellas parcelas que en otro tiempo parecían estériles y condenadas al abandono, ahora rebosaban vida. El trigo se mecía como un mar dorado, las huertas mostraban frutos jugosos, y el olor a tierra húmeda después del riego llenaba el aire con promesas de abundancia. Lo que antes había sido un escenario de privaciones, se transformaba en un símbolo de esperanza. Los vecinos del pueblo lo miraban con respeto. Muchos se acercaban a pedir consejo, sobre la siembra, la crianza de animales o incluso sobre los conflictos que surgían en la comunidad. Julián había pasado de ser un campesino agobiado por la miseria a convertirse en la voz serena y firme a la que todos acudían. Julián, ¿qué harías tú en mi lugar?, preguntaba un hombre angustiado por una deuda. Julián lo miraba a los ojos con paciencia, y respondía con calma: lo primero es no perder la fe en tu trabajo. Si la tierra se respeta y se cuida, siempre devuelve lo que se le da. Busca un acuerdo justo, y mientras tanto, no dejes de sembrar. Su palabra era escuchada como si llevara consigo la sabiduría de la propia naturaleza. No había en él arrogancia, su fuerza estaba en la sencillez de sus actos. Cada consejo nacía de la experiencia, de las noches en vela, de las derrotas superadas y de la convicción de que la vida se construye paso a paso. En su casa, Clara veía con orgullo cómo el hombre que una vez cargó con penas insoportables se había convertido en un faro para los demás. Sus hijos también percibían ese cambio.
los mayores partieron hacia la ciudad con la ilusión de convertirse en profesionistas. Julián había vendido parte de las cosechas para costear sus estudios, y aunque le dolía verlos alejarse, sabía que aquel sacrificio era una herencia más valiosa que la misma tierra. «Padre, no se preocupe, volveré a ayudar cuando termine», le prometió uno de sus hijos, antes de subir al tren que lo llevaría lejos. Julián le respondió con una sonrisa que escondía la nostalgia. «Hijo, lo que más deseo es que encuentres tu camino. La tierra siempre esperará por ti, pero tu futuro está allá afuera». Otros de sus hijos eligieron quedarse. Ellos aprendieron a manejar los animales, a organizar las cuadrillas de trabajadores y a vigilar que cada rincón de la propiedad produjera lo mejor. Bajo la guía de Julián, la finca creció, se multiplicaron los corrales y los almacenes se llenaron de grano listo para el comercio. Las tardes se convertían en un momento de reflexión. Julián caminaba por los senderos de sus tierras, escuchando el murmullo del viento entre los surcos y recordando los días en que la sequía le arrancaba lágrimas de impotencia. Había veces en que se detenía, miraba el horizonte encendido por el crepúsculo y murmuraba para sí: «Todo este esfuerzo no es solo mío, es de Clara, de mis hijos, de la vida misma que me enseñó a no rendirme». En el pueblo, su nombre se pronunció con respeto cada vez mayor. Los jóvenes lo buscaban como ejemplo, los ancianos lo reconocían como a un hermano que había sabido levantar la frente, y las familias lo señalaban como el hombre que demostró que la perseverancia podía vencer al destino más cruel. No obstante, entre la satisfacción por los logros alcanzados, Julián sentía en su pecho una mezcla de orgullo y nostalgia. Orgullo al ver a su familia prosperar, al saber que el hambre y la miseria quedaron atrás. Nostalgia al recordar a aquel hijo que la vida le arrebató en la infancia, y al sentir la ausencia de los que habían partido a la ciudad. En las noches, cuando la casa quedaba en silencio y el viento golpeaba suavemente las ventanas, Julián meditaba sobre su viaje. No era el mismo hombre que empezó con las manos vacías y el corazón lleno de incertidumbre. Ahora era consejero, pilar, ejemplo. Un hombre del pueblo que, con cada paso, había tejido la memoria de su comunidad. Y en el fondo de su ser, comprendía que la abundancia no se medía en campos verdes ni en almacenes llenos, sino en la huella que un hombre deja en los demás. Esa certeza lo acompañaba en cada amanecer, dándole la serenidad de quien sabe que su vida tenía un propósito mayor. Los años habían cubierto el rostro de Julián con arrugas profundas, como surcos que contaban la historia de una vida trabajada con esfuerzo y fe. Su cabello, antaño oscuro, se había vuelto blanco como la flor del algodón, y sus manos, endurecidas por la tierra, temblaban con la fragilidad de los inviernos acumulados. Aunque ya no podía recorrer sus campos con la misma fuerza, cada mañana salía a sentarse bajo el viejo mezquite frente a la casa, desde donde contemplaba los sembradíos que se extendían más allá de lo que sus ojos podían abarcar. El murmullo de los nietos corría por los patios. Risas, juegos y gritos llenaban la casa de una vitalidad que a Julián le recordaba a sus propios hijos cuando eran pequeños. Entre todos los nietos, había uno que lo seguía con devoción, Mateo, el mayor, de apenas 15 años. Su mirada inquieta y su curiosidad constante lo convertían en el mejor oyente de las historias que el abuelo narraba con paciencia infinita. «Abuelo, ¿cómo hiciste para que la tierra diera fruto, cuando todos decían que estaba perdida?», preguntaba Mateo, sentado junto a él. Julián sonreía, cerrando los ojos para viajar en el recuerdo. «La tierra es como la vida, muchacho. Si le temes al sacrificio, jamás florecerá. Yo confié en que todo esfuerzo tiene recompensa. Lo que ves hoy no lo logré solo, sino con la ayuda de tu abuela, de tus tíos y de Dios». Mateo asentía, grabando cada palabra en su memoria como si fuera un tesoro. Julián le veía reflejado el mismo brillo en los ojos que él tuvo en la juventud, aquel impulso que mezcla sueños y valentía. Las cosechas seguían siendo abundantes, y los hijos de Julián, ahora adultos, administraban con eficiencia las tierras y los negocios. A pesar de la prosperidad, el anciano repetía constantemente que la riqueza verdadera estaba en mantener la unidad de la familia y la generosidad con el pueblo. Por eso, cuando alguien llegaba a pedir consejo, Julián aún encontraba fuerzas para escucharlo. Una tarde de otoño,
mientras el cielo ardía en tonos rojizos, Julián reunió a todos en el patio. Quiso hablarles, con voz temblorosa, del valor del trabajo honrado y de la gratitud. Hijos, nietos, recuerden esto, nada de lo que ven es eterno si no se cuida con amor. No es la tierra lo que nos sostiene, sino la forma en que vivimos juntos, compartiendo alegrías y dolores. Clara, ya también envejecida, lo miraba con ternura, sosteniéndole la mano. Ella conocía cada palabra que Julián decía, pues la habían vivido juntos. El invierno llegó con frío intenso. Julián empezó a enfermarse con más frecuencia, y aunque los médicos de la ciudad lo revisaban, todos comprendían que la vida le estaba dando la última despedida. El pueblo entero se acercaba a visitarlo, a agradecerle por los consejos, por el ejemplo, por la bondad que irradiaba incluso en medio de sus silencios. Una madrugada, cuando la luna todavía iluminaba débilmente los campos, Julián pidió que Mateo se acercara a su lecho. «Hijo», le susurró, «tú tienes dentro de ti la misma fuerza que me sostuvo a mí. Cuida de tu familia, respeta la tierra y nunca olvides de dónde vienes. La vida te pondrá pruebas, y ahí recordarás que lo importante no es no caer, sino levantarse siempre». Mateo, con lágrimas en los ojos, asintió y besó la frente de su abuelo. Esa fue la última enseñanza que Julián entregó. Poco después, su respiración se volvió lenta, y con un suspiro sereno, se marchó. El duelo fue profundo. El pueblo entero se volcó a acompañar a la familia. Campesinos, comerciantes, jóvenes y ancianos lo lloraron como si se tratara de un padre común. Las campanas de la iglesia repicaron largas horas, y en la procesión hacia el camposanto, se escuchaban oraciones entrecortadas por sollozos. Clara, rodeada de sus hijos y nietos, sostuvo la frente en alto. Sabía que Julián no había partido del todo, su esencia quedaba en la memoria de cada persona que había tocado con su bondad. Días después, cuando la vida parecía querer volver a la rutina, Mateo se levantó al amanecer y caminó hacia el mezquite donde Julián solía sentarse. El muchacho se arrodilló y clavó las manos en la tierra. «Abuelo, no te defraudaré. Prometo seguir tu ejemplo, cuidar la tierra y llevar tus enseñanzas conmigo». Aquel amanecer, el cielo se tiñó de tonos dorados, como si la naturaleza confirmara la promesa del nieto. Desde ese día, Mateo se convirtió en el aprendiz de su legado, el hilo que continuaba la historia. Así, Julián se transformó en más que un recuerdo, en una raíz profunda que, generación tras generación, seguiría sosteniendo a su familia y al pueblo que lo vio vivir, luchar y trascender.